¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradezco por estar temprano acá. Este es un tema que lleva más de 20 años, o sea, los que somos más viejos lo vivimos y los que son nuevos capaz que estaban en salita de 3 o 4 cuando empezó todo este tema. Así que yo creo que a esta altura uno tiene la responsabilidad de transmitir la experiencia, que es lo que yo voy a tratar de hacer, porque quizás el resto, el chat GPT nos puede dar información, aunque en el tema de trombofilia todavía queda un espacio por llenar y yo creo que es lo que valoramos como médicos, que el chat GPT no nos va a sacar, que es la reflexión sobre determinados temas, los cuales nuestro valor humano sigue teniendo mucha importancia. Así que yo les voy a contar un poco todo lo que ha pasado. Le voy a dar mis herramientas desde lo bioético, de lo filosófico, porque creo que esto es sumamente importante. O sea, no quiero que se vayan con una receta de que hacer esto o no, porque ustedes en el consultorio se van a encontrar con el paciente, que ya saben mejor que yo todos los problemas y las inquietudes que tienen en este tema. Bueno, me parece excelente el título. Agradezco a Marisa, a Martín y a todo el equipo de In Vitro darme esta oportunidad porque creo que es un desafío importante y me parece sumamente interesante. Para introducir a la problemática yo busqué proponer este escenario de conflicto. Significa dos temas. Uno, ¿cuál era para señalar este? ¿Cuál era para señalar? Ahí está. Perdón. Definición. Aborto recurrente es una situación estresante para la pareja y la familia que afecta aproximadamente el 1% de la población que busca concebir. Fallos reiterados de implantación, esto lo saqué de unas guías canadienses recientemente publicadas, en la cual dice, es devastador para la pareja y los profesionales médicos. Su definición es variable, al igual que otros resultados, así como el uso de medicamentos coadyuvantes. Uno tiene que ver cuál es el síntoma. El síntoma es lo que siente el paciente. Es devastador tanto para la pareja como para el médico. No es un dato menor. ¿A quién tratar? Trombofilia. Bueno, ¿qué es la trombofilia? Es una condición hereditaria o adquirida de la sangre que predispone a la trombosis. No es una enfermedad. Eso, a pesar de pasar los años, hemos tratado y ya el paciente en general no dice que es una enfermedad. Brevemente, ¿cuáles son las trombofilias que actualmente se consideran cuando hay que estudiarlas? Tenemos la trombofilia hereditaria, que es la deficiencia de la antitrombina, proteína C, proteína S, y dos mutaciones, que es el factor 5 Leiden y la protrombina 2210. Ahora bien, la trombofilia adquirida es lo que se utiliza para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, que es el anticoagulante lúpico, anticariolipina y antibeta-2 glicoproteína. En cuanto a la trombofilia hereditaria, está prevalente en la población. Si nosotros somos 100 acá o 200 personas, les saco sangre, el 5% va a tener factor 5 Leiden heterocigota, un 2,5 la protrombina 2210. Así que pongámonos, si yo les ofrezco a ustedes, tráiganme todas sus hijas mujeres, yo les hago el factor 5 Leiden, si ustedes realmente, sin antecedentes, la someterían a un test hereditario sin una indicación clínica importante. Ese es un poco un concepto que hay que tener en cuenta. Y actualmente no se pide de rutina, salvo situaciones determinadas, la trombofilia hereditaria. No voy a hablar ni de tromboembolismo venoso ni de complicaciones obstétricas tardías, porque no es el tema que nos importa en este momento. Así que sí, en tromboembolismo venoso, en algunos casos está indicado, pero no es un factor de recurrencia. Sí puede llegar a ser útil el estudio de la trombofilia hereditaria para decidir conductas de profilaxis en pacientes y sus familiares. ¿Qué pasa con el escenario social? Bueno, el embarazo, el buscar embarazo, el perder embarazo es un hecho social, no es una enfermedad. Solemos hablar de pacientes, pero en realidad ninguno en general está enfermo, ¿no? Entonces es una realidad social públicamente relevante. Al ser un hecho actual, a la prensa le importa, se difunde transversalmente dentro de los grupos, con lo cual se generó ya hace más de 20 años un grupo de pacientes trombofílicas y hay un colectivo de mujeres trombofílicas activamente preocupadas. Como se preocupan ellas, nos tenemos que preocupar nosotros. O sea, quizás la trombofilia no les da la respuesta a sus problemas
y es importante tener en cuenta eso. Y adquirió, por supuesto, interés político. Eso hizo que en el año 2015 se presentara una ley que diputados la votó a favor para estudiar a todo el mundo en edad fértil y prefértil trombofilias hereditarias y trombofilias adquiridas. Los programas de televisión, debido a que varias actrices tenían estudios de trombofilia y habían sido tratadas con antitrombóticos, como es lógico, presentaban su historia y su éxito luego del tratamiento. Esto hizo que otro grupo de actores lo apoyaran. Nosotros, desde la Sociedad de Hemostasia y Trombosis, presentamos esta preocupación al Ministerio de Salud de Nación, porque en una revista importante, de un diario importante, se dijo que el 80% de la población tenía trombofilia y los médicos no lo sabíamos. Con lo cual nos sentimos con la responsabilidad de acudir directamente al Ministerio de Salud. Obviamente, imagínense que esto fue bastante difícil para los que no estamos acostumbrados a tratar temas de tipo político o de prensa. Les pedimos que antes que los senadores la aprobaran, nos llamaran a las sociedades científicas, pero sucedió que la ley se aprobó a fines de noviembre del 2016, con lo cual nosotros acudimos al Ministerio de Salud con una nota firmada por más de 40 hematólogos, biólogos y bioquímicos que la ley no correspondía porque no había ninguna evidencia que haya que estudiar a todo el mundo y aún menos tratarlo. Y la ley se vetó. Había 10 días para vetarla y la ley se vetó en 2016. Esta es la firma de todos los profesionales relacionados con la hemostasia y trombosis. Y que esta es una nota que salió en uno de los diarios que me pidieron que yo escribiera. A pesar de eso, siguieron apareciendo proyectos por todos diputados y senadores de diferentes ideología política, o sea, no es que hubiera una en particular. Como había que finalizar ese compromiso social, cuando se estableció la Ley Nacional de Atención al Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y Primera Infancia, que la ley de los 1000 días, en el artículo 23 pusieron la palabra trombofilia. ¿Ven? Personas que cursen embarazo de alto riesgo, punto, trombofilia, punto. Llevó 3 años, un grupo de profesionales la reglamentaron, la hereditaria no se pudo justificar y lo único que quedó es el síndrome antifosfolípido. Entonces nosotros cuando tratamos al paciente, ¿qué pensamos? Y es lo que nosotros vemos. Tenemos que pensar en los 4 principios de la ética, que es la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. O sea, no hacer daño con todos los medicamentos que le podemos dar. O sea, hay que hacer todo un ejercicio. O sea, si bien es lo que primero nos dice el paciente o el médico es, y bueno, si no le hace mal, ¿por qué no se lo damos? Ese es un tema. ¿Qué es mal? Mal también es mal a veces psicológicamente, no solo un mal que puede hacer como efecto adverso. Y el tema importante, y yo lo había consultado en su momento cuando nos presentamos, es el de justicia. Y justicia se refiere a la distribución de recursos en salud. Y eso no tiene punto. O sea, la cantidad de plata que se podía gastar en medicamentos que no tenían un fundamento de ser aplicados es un tema muy importante. Es así como que nosotros después escribimos este trabajo que es Ética, Ley y Salud el día después del veto. O sea, logramos el veto y nosotros dijimos, tendrán la trombofilia, tendrán la heparina, pero no van a tener resueltos los problemas de fertilidad o de complicaciones obstétricas. Por supuesto que pedir porque sí estudio de trombofilia sin evidencia científica hace que muchos pacientes se les diga que tienen que ir a cesárea porque tienen heparina, se le duplica o triplica la dosis donde no hay ninguna indicación, corren riesgo de hemorragia si el parto se adelanta, y cuando son estudios genéticos realmente estigmatizan al paciente. Ustedes ven cuando llega al consultorio y dice soy trombofílica, es lo primero que el paciente dice. Estas son todas las publicaciones, o sea que desde un punto de vista de la Sociedad de Hemostasia y Trombosis nosotros trabajamos para que los quienes estén interesados cuenten con la opinión y cómo hemos trabajado en este tema. En la literatura mundial directamente habla de futilidad de los test de trombofilia, que eso quiere decir pedir estudios sin ningún tipo de evidencia que eso pueda modificar la conducta en la toma de decisiones. Este es un trabajo en el cual la ausencia de un marcador de trombofilia no previene un potencial aborto o fallo de implantación. Y a su vez la presencia no lo garantiza. O sea, el paciente se quiere estudiar porque quiere estar seguro de que el embarazo que perdió fue por la trombofilia. Ustedes saben mejor que yo que esa no es la causa más frecuente de pérdida de embarazo.
Y cuando se estudia la trombofilia hereditaria en varios grupos, se ve que no es solamente en nuestro medio, sino que en el mundo sucede que sigue habiendo una solicitud inadecuada de estudios. En este estudio, por ejemplo, en el cual estudiaron el factor 5 Leiden, se ve la cantidad de estudios casi igual que a pacientes con tromboembolismo venoso, pero cuando lo comparan con la población normal, la prevalencia es la misma que en la población normal, o sea que no tiene incidencia en las complicaciones obstétricas. Por lo tanto, los trabajos dicen que se sugiere ser más juicioso en la solicitud de estudios genéticos marcadores de trombofilia. Un poco lo que yo quiero es aportarles lo que dice la literatura, no que el paciente venga y dice, yo sé que usted tiene otra teoría. Yo no tengo otra teoría, yo lo que saco conclusiones de lo que a mí me viene aportando. O sea, a mí lo que sería interesante que quienes tienen otra teoría la presenten con un justificativo. Por lo menos creo que es más sano para que el paciente pueda tener el beneficio de su autonomía, de poder decidir que quizás esa medicación se la dan porque sí, pero no avalado en algo, porque la angustia en el consultorio es importante. Un tema de estudios que siguen pidiendo algunos acá y en el mundo, nosotros que recibimos muchas pacientes rusas, vinieron todas estudiadas con la metilén y el polimorfismo del PAI, por lo menos en el hospital, no forma parte de la trombofilia. El 45% de la población es heterocigota para esta mutación y la Sociedad de Hemostasia y Trombosis internacional reforzó que no hay que pedir estas pruebas que no forman parte de la trombofilia. E incluso nombran todas las otras sociedades, que es la Sociedad Británica, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que apoyan esta postura. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal ya hace años dijo que no hay que estudiar la trombofilia hereditaria en las complicaciones obstétricas, lo mismo la American College, y en el año 2017 nosotros nos reunimos en SAMER, hicimos grupos de trabajo y está en las guías de SAMER, no sé si fueron actualizadas, claramente para el aborto recurrente y la muerte fetal lo único que hay que estudiar es el síndrome antifosfolípido. En las fallas recurrentes de implantación o en la consulta por infertilidad no está indicado estudiar ni la trombofilia hereditaria ni los antifosfolípidos, aunque muchas veces los antifosfolípidos por los antecedentes de los abortos suele, me incluyo, ser una tendencia a pedirlo, pero en general la Sociedad incluso de Medicina Reproductiva no lo recomienda de rutina. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, ¿por qué queremos estudiar la trombofilia? Porque en realidad, más que estudiar la trombofilia, lo que se quiere llegar es a decir si hay que dar heparina o no dar heparina. En esta revisión del año 2017, dividí los grupos de los pacientes, dividí los trabajos publicados en grupos de pacientes. Quienes tenían síndrome antifosfolípido, son los que ya sabemos, 3 o más abortos recurrentes, si tiene síndrome antifosfolípido requiere tratamiento con heparina. Los que no tienen anticuerpos antifosfolípidos y que no consideran la trombofilia hereditaria en el análisis primario, eso quiere decir, no tienen antifosfolípidos y los randomizo, no mostraron beneficio con el uso de heparina, que fue el estudio ALIFE-1. Pero ese estudio vio un pequeño grupo que podía llegar a beneficiarse con heparina teniendo trombofilia hereditaria. Entonces, este grupo hizo el estudio ALIFE-2. Entonces, la respuesta que nos faltaba y que es muy importante, que se publicó este año en el Lancet, es el resultado del estudio ALIFE-2. Este es el uso de heparina en mujeres con aborto recurrente y trombofilia hereditaria. Un estudio randomizado que llevó mucho tiempo y que juntó 150 pacientes en cuidado estándar y 162 con heparina de bajo peso molecular. Y los resultados fueron exactamente igual, reciba o no reciba heparina de bajo peso molecular. O sea, el estudio randomizado de trombofilia hereditaria en aborto recurrente no mostró beneficio en el uso de heparina de bajo peso molecular. Por lo tanto, los autores concluyen que recomiendan en contra del estudio de trombofilia hereditaria en mujeres con aborto recurrente. Entonces, trombofilia hereditaria, ¿a quién pedir? ¿Debemos pedir los estudios de trombofilia hereditaria en abortos recurrentes? No. ¿Por qué no pedirlos? Bueno, ya tenemos, antes decíamos, bueno, lo pedimos por las dudas
porque los metaanálisis algunos daban inicialmente dudoso. Ahora, portar algo de trombofilia no quiere decir que haya que estudiarlo, ni tampoco quiere decir que el tratamiento con heparina vaya a ser beneficioso. Bueno, con este estudio, que les costó mucho hacerlo, está hecho no solo con hematólogos, sino con gente de medicina reproductiva, sobre todo europea, uno da cierta tranquilidad que los resultados mostraron que no es beneficiosa la heparina. Entonces, hablando de aborto recurrente, voy a dejar la parte de fertilidad para lo último, que quizás es lo que también podemos discutir, que es lo que menos evidencia hay. Lo que hoy por hoy tratamos es el síndrome antifosfolípido obstétrico. Bueno, es un desorden autoinmune que se caracteriza por trombosis vascular y morbilidad obstétrica asociada a la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos. Aquellos que cumplen los criterios establecidos de morbilidad obstétrica sin trombosis se conoce como síndrome antifosfolípido obstétrico. Y algunos autores lo consideran como la causa más frecuente de aborto recurrente y complicaciones obstétricas. O sea, esto sigue en los libros pasados años y años, siguen siendo lo mismo porque no se descubre otra causa. Entonces, al balance sigue pesando todo esto porque nada terminó de resolver otras causas. Por eso ya cada vez pasamos más a la fertilización asistida, ¿no? La incidencia es de 1 a 2 casos por 100.000, la prevalencia de 40 a 50 por 100.000 y tenemos un 6 a 9% de pacientes que pueden tener morbilidad obstétrica y la presencia de antifosfolípidos. Acá cada vez se abre más en lo que es los criterios diagnósticos y los criterios que se utilizan para tratamiento. Bueno, los mecanismos fisiopatológicos son varios, algunos son protrombóticos, por eso el uso de la heparina, y algunos son directamente inmunológicos con intervención del complemento y por eso se cree que la heparina en estos casos podría tener efecto en la etapa inicial donde no jugaría como antitrombótico, al igual que algunos otros inmunomoduladores. También se ha postulado el tema de la trampa de neutrófilos. Tenemos entonces un síndrome antifosfolípido que puede ser obstétrico solo, uno trombótico puede ser obstétrico y trombótico. Yo no quiero entrar en detalle del síndrome antifosfolípido completo porque no es el motivo de la charla, pero sí es importante que este síndrome fue descrito hace más de 30 años. Primero se encontraron los anticuerpos anticardiolipina, luego se definieron los criterios. Luego hubo que incrementar la especificidad de los anticuerpos y a medida que ha ido pasando el tiempo, cada vez se empezó a dar cuenta que muchos de los criterios que están puestos clínicos no tienen mucho sustento en la literatura. No todos los portadores de antifosfolípidos sufren trombosis o pérdida de embarazo. Esto es una cuestión que a ustedes les debe pasar, a mí me pasa que mucha gente con infertilidad lo estudian, están los anticuerpos presentes, nunca tuvieron abortos ni tuvieron trombosis, pero hay un grupo de pacientes que lo tienen y nunca tienen estas complicaciones. Y a su vez tenemos que las trombosis y las pérdidas recurrentes del embarazo son frecuentes y no todos son síndrome antifosfolípido o tienen los anticuerpos positivos. Bueno, los criterios clásicos es la presencia de laboratorio de anticoagulante lúpico, anticardiolipina o antibeta-2-glicoproteína y en el caso de morbilidad obstétrica, la muerte fetal mayor de 10 semanas, una sola o 3 o más abortos recurrentes de menos de 10 semanas de gestación. Y el nacimiento de un prematuro de menos de 34 semanas por preeclampsia u otra causa de insuficiencia placentaria. Sí, 10, perfecto. Gracias. Estos criterios fueron publicados en el año 2006. Fíjense la cantidad de años que pasaron. Eso habla de la dificultad, en realidad, de establecer el diagnóstico del síndrome antifosfolípido. Por lo tanto, varias preguntas quedan abiertas. Esta revisión que nosotros hicimos hace más de 10 años, la pregunta que uno se hace, y yo lo sigo pensando, es ¿qué papel juega en el 2023 el aborto recurrente en el síndrome antifosfolípido? Sabiendo ya, desde un punto de vista de fertilidad, que la edad materna tiene que ver y que las aneuploidías son la causa más frecuente. Ellos mismos establecen toda esta complicación, esta falta de evidencia en el caso de los abortos recurrentes, porque es muy sensible pero poco específico. Los trabajos mostraron que
en pacientes con enfermedades autoinmunes o en pacientes sin enfermedades autoinmunes, aproximadamente el 5% menos tenían presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y en estudios caso control, la frecuencia fue igual en pacientes con abortos recurrentes, teniendo o no anticuerpos antifosfolípidos. Esto hizo que después de tantos años, el año pasado, se publicara el primer borrador de la Sociedad de Reumatología. Se están reviendo los criterios, salió publicado en la revista de Reumatología y son los dos hechos importantes este año. Uno es la publicación del Lancet y otro es esto que es la revisión de los criterios del síndrome antifosfolípido. Ahora, estos criterios fueron revisados exclusivamente con fines de investigación, o sea, no para la práctica diaria. Pero este criterio yo creo que en la reflexión nos tiene que alertar el poco rol que tiene en realidad el aborto recurrente en el síndrome antifosfolípido, a menos que la paciente tenga algunas otras manifestaciones reumatológicas, que es lo que ellos pretenden para ser más específico. Entonces, para los criterios, ellos los dividen en 6 dominios. Por lo menos tiene que tener un criterio positivo del dominio 1 y una prueba positiva para los anticuerpos antifosfolípidos. Eso para entrar a clasificarse. Ahora fíjense que los 3 abortos recurrentes le va a dar 1 punto solamente. Y el anticoagulante lúpico solo le va a dar 1 punto. Y los anticardiolipina, IgM, le van a dar 1 punto. O sea, están tratando de ser mucho más específicos en los anticuerpos, que es lo que a nosotros nos pasa. O sea, los niveles intermedios de anticardiolipina o los niveles de IgM tienen en realidad poco valor en el tema de los abortos recurrentes. Pero esto está, lo que ellos van a hacer es empezar a trabajar en esto desde un punto de vista de investigación. Por lo tanto, para una puntuación total y poder decir que el paciente tiene un síndrome antifosfolípido, sea por lo menos 3 puntos del criterio clínico. O sea, si tuviera 3 abortos es un solo punto, o sea que no cumpliría criterio de síndrome antifosfolípido. Tendría que tener, por ejemplo, una plaquetopenia o alguna otra manifestación clínica. En relación al tratamiento del síndrome antifosfolípido es otro tema, o sea, los trabajos llevan ya más de 20 años, se vio que la heparina más aspirina es la combinación de elección, mejor que aspirina solo, pero a pesar de eso los estudios son de muy baja calidad y lo que se recomienda si uno tiene que definir el tratamiento es evaluar el perfil de riesgo, o sea, a mayor título de anticuerpo, a mayor cantidad de anticuerpos, presencia de triple positividad, mayor morbilidad desde un punto de vista obstétrico. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, es nuestra experiencia y en nuestra experiencia, en general el tratamiento con heparina y aspirina es de utilidad en los abortos recurrentes y en la muerte fetal, no así en preeclampsia y en insuficiencia placentaria, que tuvimos varios pacientes que han sido refractarios, los que nos hace plantear si quizás en preeclampsia no tendremos que agregar algún otro medicamento, que es un poco más el área que nosotros estudiamos. Yendo a fertilización in vitro, la pregunta es si hay algún lugar para la trombofilia y el tratamiento antitrombótico durante los procedimientos de fertilización in vitro. Este es un tema, la verdad, bastante gris, en el sentido que se postula, en base a todo lo que vimos antes, que la heparina podría ayudar a mejorar la implantación, así salieron varios trabajos. Muchos de los trabajos que relacionaron el uso de heparina y trombofilia en fallos de implantación incluían como trombofilia la metilén y el polimorfismo del PAI, con lo cual no son considerados actualmente. Y en la revisión Cochrane, bueno, como suele suceder, se requiere de estudios adecuadamente diseñados para poder determinar la eficacia y seguridad del uso de heparina periimplantatoria en pacientes con fallos de implantación. En todas las guías sigue teniendo un pequeño lugar la heparina, pero no tenemos trabajos randomizados, pero las mencionan. Y un poco buscando la literatura, ustedes después me dirán la importancia que tiene, encontré las guías recientes de la fertilidad de la Sociedad Canadiense de Fertilidad. El tema que tenemos los hematólogos cuando recibimos los pacientes que nos mandan es que en realidad no tienen fallos reiterados de implantación. Le va mal en la segunda transferencia o en la primera y ya se quieren estudiar. Con lo cual, ponernos a hablar, si vamos a estudiar la trombofilia, no, primero yo creo que tienen que ustedes decidir qué es un fallo reiterado de implantación y ver en qué momento. Entonces ahí hay situaciones determinadas donde uno
esperaría que le hubiera ido el 70% mejor y no le fue. Son situaciones muy puntuales, pero el problema que por lo menos yo veo, lo podemos discutir en las preguntas, es que enseguida un fallo solo o dos fallos, y más ahora que incluso se estudia los genéticos, ya se quieren estudiar todo. O cuando viene a la consulta vienen no solo con los antifosfolípicos, vienen con toda la trombofilia hereditaria estudiada. O sea, ese es un tema. Estas guías es muy interesante porque hacen toda la revisión de todos los estudios con heparina y en las recomendaciones finales, en relación a la heparina, dice que los estudios están limitados y que se recomiendan en el contexto de investigación, pero claramente no recomienda el estudio de la trombofilia hereditaria ni adquirida en los fallos reiterados de implantación. Estas son las dos recomendaciones. A mí me pareció interesante. En la recomendación 2 dicen que el estudio de trombofilia hereditaria no está recomendado, fuertemente no lo recomiendan, la evidencia es baja y hay insuficiente evidencia que las trombofilias estén alteradas o tengan algo que ver con los fallos de implantación. Y en el uso de heparina empírico debe limitarse a estudios de investigación. Digamos, acá ya no es tan fuerte esta recomendación, baja evidencia, hay pocos estudios, la población es heterogénea y los resultados inconsistentes. O sea, el único tema sería interrogatorio, eventualmente en algunos casos, algunas tendencia al uso de la heparina, pero sin evidencia. Bueno, creo que yo les presenté todo lo que traté de recopilar para que podamos hacer después la discusión. Creo que esto más que nada es contener al paciente en una situación donde a veces no hay respuesta. En mi experiencia se angustian mucho con el tema de la trombofilia por la discordancia que hay entre quienes lo mandan a estudiar y entre quienes le dicen qué es lo que tienen. Creo que tenemos que darle las herramientas para que puedan autónomamente saber por qué están medicados. O sea, uno recibe pacientes y no tienen ni idea por qué están con hidroxicloroquina. No tienen la menor idea. Hasta después, incluso en estas guías no las mencionan y en el caso puntual de indicación establecida es para el síndrome antifosfolípido refractario. Si el síndrome antifosfolípido tiene tan baja prevalencia, imagínense, hablar de refractario es que no respondió al tratamiento de heparina teniendo un síndrome antifosfolípido. Así que bueno, ese es un poco el aporte mío. Creo que lo interesante es después hacer una discusión. Desde un punto de vista general, el papel sigue siendo importante para el síndrome antifosfolípido y en medicina reproductiva veo que las no respuestas son muchas, no solo el tema de la trombofilia, y creo que el auge de la trombofilia más que nada fue justamente porque es como que es la única ventana que sale rápidamente para que la gente quiera estudiarse, ¿no? Yo he tenido gente que nadie le quiso hacer una receta de hidroxicloroquina, fue y se la compró sola en la farmacia. O sea, y las redes existen y no están mal, pero creo que hay que hacer alguna reunión en general desde la medicina reproductiva para manejar este tema. Nosotros desde la hematología, cuando se quiso hacer en forma general a todo el mundo, establecimos nuestra evidencia, que ahora con los dos trabajos que salieron publicados tenemos el aval de la parte científica. Bueno, muchas gracias.